¿Es el pueblo de Israel el pueblo de Dios? Nosotros como cristianos, ¿cómo deberíamos de ver al pueblo de Israel? La palabra del Señor nos, nos habla acerca de lo que es el pueblo de Israel ahora. Mi nombre es Tony Castellanos y te invito de que juntos miremos lo que la palabra del Señor nos dice acerca de este pueblo. Ciertamente este tema quiero tocarlo desde un punto de vista cristiano, ya que en esos últimos años se ha visto un incremento de odio hacia el pueblo de Israel, hacia los judíos. Y yo creo que es bien el poder hacer un video donde bíblicamente podamos nosotros ver qué es lo que la palabra del Señor nos dice acerca de cómo nosotros como cristianos deberíamos de ver a este pueblo, ya que hay algunas corrientes doctrinales o denominaciones que están hablando acerca de este tema hacia Israel, pero de una forma negativa. ¿Es lo que en verdad la palabra del Señor nos quiere decir acerca de este pueblo? Creo que hay muchas preguntas, y hay mucha información y hay tanto que de lo que se puede hablar respecto a este tema. Y yo creo que nosotros como cristianos debemos de defender ciertos puntos a través de la palabra del Señor. Y creo que más que un deber es una necesidad en donde nosotros los cristianos que creemos que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios y debemos de defenderlo desde un punto bíblico para que nosotros podamos comprender que nuestro Dios aún tiene planes, aún tiene propósitos, aún tiene promesas acerca de este pueblo de Israel y por lo tanto la palabra del Señor nos da un panorama donde nosotros podemos ver con claridad y no hay espacio a confusión, ya que hablar acerca de Israel es un punto muy delicado en donde nosotros debemos de traer a la luz a través de las escrituras para quitar todo rencor, quitar todo odio hacia este pueblo y sobre todo traer claridad a la mente y a los corazones del pueblo cristiano. Y todo aquel que pueda estar escuchando este video también, traerle un punto de vista eh, personal para hablarle acerca de este pueblo, para que así preguntas o dudas que tu corazón puede tener respecto a este pueblo puedan ser aclarados. Primeramente, hermanos, o amigos, debemos de ver que el pueblo de Israel, si nosotros miramos el Antiguo Testamento, nosotros vamos a poder comprender cómo este pueblo inicia siendo el pueblo de Dios. Y esta fantástica historia, la palabra nos narra que comienza con un hombre que se llama Abraham. Abraham, que la palabra nos dice que era del Ur de los Caldeos. Y si nosotros miramos exactamente en dónde estaba ubicado, ¿verdad? Esta tierra, vamos a encontrarnos de que esta tierra se encuentra en Irak. Dios llama a este hombre, un hombre que no preguntaba por Dios, un hombre que no conocía a este Dios, que más adelante se presenta como el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y muchos de nosotros conocemos, ¿verdad?, la historia acerca de Abraham y del encuentro que tiene con Dios. Más bien de Dios buscando, ¿verdad?, a este hombre. Y de alguna u otra forma Dios decide escoger a este hombre. ¿Quiénes somos nosotros, ¿verdad?, para poderle decir a Dios por qué escogiste a esta persona de este tal lugar? Nuestro Dios bien pudo haber escogido a una persona de otro país y sin embargo siempre nos hubiéramos hecho esa pregunta. ¿Por qué Dios escoge a esta persona de tal país? Si lo hubiera escogido de otro país, nos hubiéramos hecho la misma pregunta. ¿Por qué Dios escoge a un hombre de este país? Sin embargo, la palabra nos dice que a Dios en su voluntad decide escoger a Abraham, que en ese entonces era el Ur de los Caldeos. Y no me quiero concentrar tanto
en el llamado que Dios le hace, ¿verdad? A Abraham, y sabemos de que Abraham, por medio de la promesa que Dios le hace a Abraham, ¿verdad? Le nace a Isaac, su hijo, y así Isaac pues engendró a dos hijos, a Esaú y a Jacob, ¿verdad? Y sabemos de que Jacob sale las 12 tribus, ¿verdad? A Jacob se le cambia el nombre a Israel y desde ahí es donde se surge el pueblo de Israel a través de las 12 tribus, ¿verdad? De las 12 tribus de Israel, de las 12 tribus de Jacob. Pero la palabra nos enseña de que en el Antiguo Testamento, como lo conocemos nosotros los cristianos, que a Dios le place escoger a este pueblo. Dios le hace promesas, Dios le hace llamados, Dios le da los mandamientos, adelantándome, ¿verdad? Mucho de la historia. Dios le da los mandamientos a través de Moisés. Moisés es el libertador del pueblo de Israel. Se le da las promesas, se le da mandamientos, se le da decretos, se le da un estilo de vida que, si le podemos llamarlo de esa forma, al pueblo de Israel. Y vemos que la intención de Dios al darle todo esto a Israel es hacerlo su pueblo, es hacerlo una nación. Vemos de que Dios a través de Moisés, a través de Josué, cumple, ¿verdad?, esa promesa de darle esa tierra prometida. Y vemos de que bíblicamente Dios le entrega la tierra a este pueblo, al pueblo de Israel, en el cual con Moisés se le da una revelación acerca de lo que Dios quería hacer con este pueblo. Y vemos que Dios le da órdenes específicas a Moisés. Y comúnmente, o más bien a estos mandamientos o a esta información que Dios le da a Moisés, se le conoce como el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y ahí podemos encontrar mucha información, ¿verdad?, acerca de las ordenanzas que Dios le da a Moisés, de cómo este pueblo tenía que vivir ahora, ¿verdad? Porque la palabra nos dice que Dios compró de Egipto a este pueblo y ahora es su pueblo. Y la palabra dice que ahora eran esclavos de Dios. Esclavos eras de Egipto, pero yo los compré y ahora ustedes son mi pueblo. Vemos una grandiosa historia, una grandiosa narración acerca de cómo la poderosa mano de Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Y vemos, hermanos o amigos, de que Dios hace promesas a este pueblo. Y podemos ver de que, adelantándome, ¿verdad? Y haciéndole mucho resumen acerca de las cosas que Dios hizo con este pueblo, de los mandamientos que le entrega, de las promesas, de los sacrificios, y teniendo yo en mente que el que me va a escuchar va a tener un poco de conocimiento de lo que le estoy hablando. Es que quiero irme al punto, ¿verdad?, de lo que es el pueblo de Israel y cómo nosotros como cristianos debemos de verlo en este tiempo. Nosotros sabemos que la idea del Mesías, la idea de este personaje es judía, es 100% judía, viene del pueblo de Israel. Vemos, hermanos, la palabra nos da una revelación a través del Antiguo Testamento de la condición humana, ¿verdad? Y a través de lo que Dios le da a Moisés, lo que Dios le da a Israel es información de lo que pasó al principio de la creación, ya que en Génesis se encuentra que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, creador de los peces, creador de las aves, creador de todas las cosas y de los seres vivientes de la tierra, ¿verdad? Y también la palabra nos dice que Él fue el que creó a Adán. Y podemos ver la historia, el inicio de la vida humana, la razón de su caída, cómo el pecado ha venido afectando la vida de los hombres. Y vemos que por consecuencia de la acción de Adán y de Eva, ¿verdad?, esa consecuencia que nosotros le llamamos pecado pasó a todos los hombres. Entonces podemos comprender a través de la lectura bíblica de que Dios crea un plan maravilloso para poder rescatar al ser humano de la condición caída que en sí todos tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra carne. Y a Dios le place, hermanos o amigos, ¿verdad?, escoger a este pueblo, al pueblo de Israel, por lo cual hace pactos con este pueblo, hace muchas promesas. A este pueblo se le dan los mandamientos, se le dan decretos, se le da la forma en que ellos pueden agradar a Dios y a través de ellos nosotros podemos conocer a ese Dios,
porque a Dios le plació revelarse al mundo a través de este pueblo. Y volviendo al concepto de la idea del Mesías, entendemos muy bien que ese concepto viene del pueblo de Israel, ya que, como le comenté, la idea del Mesías es la idea de un libertador, la idea de un salvador, la idea de un personaje que iba a venir a traer vida al mundo, vida a los hombres. Y este personaje o esa idea se implementa en este pueblo porque Dios le da la revelación a ellos de que se necesitaba esa remisión de pecados que por naturaleza acarreamos todos los seres humanos. Entonces el concepto del Mesías era precisamente para eso, porque en un futuro, así como a Adán y a Eva, Dios mata un corderito para vestirle su desnudez, simbolizando o viéndolo desde ese lado simbólico de qué es lo que Dios iba a hacer en el futuro por la humanidad. Y luego vemos que cuando ya Dios hace el pacto con el pueblo de Israel, con Moisés, vemos que Dios le enseña a Moisés y a los sacerdotes qué es lo que ellos deberían de hacer en el sacrificio para remisión de sus pecados, o más bien para perdón de sus pecados. Y vemos a través del estudio bíblico del Antiguo Testamento, y en especial en el libro de Hebreos, ya en el Nuevo Testamento, se nos explica la razón del por qué Dios le mandaba a este pueblo a hacer sacrificios para remisión de sus pecados. El fin de Dios al hacer un pueblo era para que este pueblo guardara ese pacto que se le había dado, el pacto de la ley, para que este pueblo guardara las promesas de Dios, para que este pueblo, a través de este pueblo, el mundo pudiera conocer de que hay un Dios creador de los cielos y de la tierra. Y vemos que en Abraham, que es el padre de la fe o el padre de los judíos, a él se le hace la promesa que en él, en su simiente, todas las familias de las tierras iban a ser bendecidas. Entonces vemos, hermanos, de una forma resumida que el plan de Dios siempre ha sido poder alcanzar la vida de los hombres, pero a Dios le ha placido escoger al pueblo de Israel para que a través de este pueblo se puedan llevar a cabo los pactos, se pueda guardar la ley y que a través de este pueblo se dé a conocer a ese Dios, el cual el mundo no conoce ni en la antigüedad conocieron, porque se desviaron a una y buscaron dioses ajenos. Es lo mismo que en la actualidad. Hay tantas religiones y tantas creencias, hay tantos dioses, pero a Dios le plació escoger al pueblo de Israel para darse a conocer a las naciones, para darse a conocer al mundo. Y a Dios le plació escoger a este pueblo. Y la palabra nos dice de que estaba profetizado que a través de este pueblo iba a venir el Mesías. Nosotros lo conocemos, ¿verdad? Y lo hemos recibido como nuestro Mesías también, hablando de Jesucristo. Jesucristo viene a este mundo, se da a conocer como la vida de los hombres, como la luz de los hombres, como el autor de la vida. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces cuando vemos a Cristo Jesús era ese Mesías que el pueblo de Israel tanto esperó. Entonces vemos de que a través de Cristo Jesús se cumple esta maravillosa promesa que un día iba a venir este libertador. Y vemos de que a través de Cristo Jesús se iba a hacer un nuevo pacto, que nosotros ponemos, ¿verdad? Que es el pacto de la cruz, donde Él iba a derramar su sangre, donde iba a morir por nuestros pecados, que iba a morir por nuestras rebeliones y que iba a morir por nuestras transgresiones, no solamente las actuales, sino las pasadas desde Adán, desde el tiempo de Noé, desde el tiempo de Moisés, hasta nuestros tiempos y aún en tiempo futuro. Cristo Jesús iba a morir por la humanidad para rescatarla de esa condición pecaminosa que nos heredó Adán. Es lo que la palabra nos enseña. Entonces vemos de que ese plan maravilloso de Dios culminaba en Cristo Jesús,
que ese plan maravilloso de Dios se iba a llevar a cabo en Cristo Jesús y que este iba a ser el último pacto que Dios iba a hacer, ¿verdad?, con la humanidad, en el sentido de poder salvarlos de la condición de pecado, de poderlo rescatar de la condición del pecado. Y ahora en este Cordero que Dios provee, ya no solamente cubre el pecado, sino que lo remueve de la vida de las personas. Sé que aún no he llegado al punto de que si Israel sigue siendo el pueblo de Dios o no, pero me pareció bien explicar esta parte para aquellos que probablemente no conocen mucho acerca de lo que Dios ha hecho por la humanidad y que Dios ha escogido a este pueblo. Claramente podemos ver de que en el Antiguo Testamento Dios escoge al pueblo de Israel, pero aquí viene la pregunta: ¿sigue siendo Israel el pueblo de Dios al haber rechazado a Cristo Jesús? Y aquí es donde nosotros tenemos que prestar atención, escudriñar la palabra, pedirle a Dios que te ayude a comprender esto y meternos en la palabra y a ver para que podamos observar qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Ciertamente, el pueblo de Israel en su mayoría decide rechazar a este Mesías. Y hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no acepta a Jesús como el Mesías prometido. No acepta a Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Pero si observamos la Escritura, vamos a darnos cuenta de algunos detalles. Si miramos a los apóstoles todos son judíos. Si nosotros miramos al apóstol Pablo, el Pablo es de descendencia judía. Si nosotros miramos en el Nuevo Testamento, los primeros cristianos son judíos. Y vemos que Jesucristo, cuando se topa con la samaritana, Jesucristo le da una revelación que hasta el día de hoy nos tiene que ayudar a entender de que el pueblo de Dios es Israel. Y quiero irle explicando un poquito acerca de eso para que no haya confusión acerca de esto. Jesucristo le revela a la samaritana y le dice: porque la salvación viene de los judíos.